Madrid está lleno de lugares cargados de historia. Y de rincones ocultos a plena vista. Y alguien tenía que contarlos. Soy Lorenzo Gallardo. Soy David Botello. Y esto es El Punto sobre la Historia. Estamos en la Plaza de España, un terreno antiguamente lleno de huertas regadas por el arroyo Leganitos. Hoy, como veis, no quedan ni arroyos, ni huertas, ni queda nada. Nos vamos a dar una vuelta a golpe de pedal por Malasaña y sus alrededores. Vais a entender por qué antiguamente se le llamaba Barrio de Maravillas. En la ruta de hoy vais a conocer a valientes heroínas, reyes enamorados de hermosas novicias y casas un poquito maliciosas. Misteriosas rondas nocturnas, bastardos reales, cuerpos de élite y usos alternativos de la ternera. ¡La historia es un punto! Estamos a las puertas del Palacio de Liria, sede de la Casa de Alba desde hace 200 años y el domicilio particular más grande de todo Madrid. ¿Entonces son como estas familias a las que vas, llamas a la puerta si se te ha acabado el azúcar? Pues yo no lo veo. La Casa de Alba es la de mayor nobleza en España y en Europa. Es una casa de rancio abolengo. Rancio abolengo, amigos míos, significa antigua y noble ascendencia. Así son los Alba, una antigua y noble estirpe. Mira, pues parece de Juego de Tronos esto. La dinastía de Alba es impresionante. El título de duque se lo otorgó Enrique IV, el hermanastro de Isabel la Católica, al conde de Alba de Tormes. La Casa de Alba ha recorrido la historia de España y de Europa durante 500 años. Fijaos cuántas generaciones de una misma familia dedicándose a lo mismo. O sea, como los Molina, los Flores, los Aragón, pero en lugar de artisteando, mandando mucho. La elección del lugar para hacer este palacio tiene gracia. En tiempos de Carlos III, el tercer duque de Berwick y de Liria decidió que quería hacerse una chabolita en el lugar más saludable de Madrid. ¿Cómo se averigua cuál es el lugar más saludable de todo Madrid? Pues repartiendo estratégicamente trocitos de carne de ternera por todo el barrio. Tras algunas semanas comprobaron que el trozo de carne mejor conservado era el que habían puesto aquí. De ahí la elección de este lugar. ¿Cómo te quedas, tío? Pues topicueto. Y así fue como un sencillo trozo de carne de ternera decidió dónde se levantaría el Palacio de Liria. Y como es habitual, el Punto sobre la Historia ha conseguido imágenes en exclusiva de ese momento. Que os estoy viendo en un sin vivir. ¿Cómo es posible que el Palacio de Liria sea la residencia de los duques de Alba? Os preguntaréis. Pues es muy sencillo, porque la duquesa de Alba, la famosa duquesa que inspiró a Goya, se casó con el duque de Berwick y de Liria, el que construyó este palacio, y se murieron sin hijos, así que la herencia pasó a manos de su sobrino, que heredó el ducado de Alba, de Berwick, de Liria y esta chabolita. Aquí vivió Cayetana, la última popular duquesa. Hoy la Casa de Alba está intentando modernizarse, como es lógico, e incluso ha sacado una marca de carne de ternera, como es lógico, y bastante gourmet. Por supuesto, si se cura con estos aires serranos, tiene que estar al dente. Sí, pero deja de pensar en la carne de ternera y acábate el chope, que el presupuesto del programa no da para más. Tremendo, tío. Buenísimo. Espectacular. ¿Te gusta la historia? El Punto sobre la Historia.
Estamos en el patio del impresionante cuartel Conde Duque, pero lo más impresionante es que todavía no se sabe a qué Conde Duque se refiere el nombre. Tres figurones se disputan este honor. El conde de Aranda, Chunda Chunda, que tuvo un palacio aquí mismo, el duque de Berwick, que mandó construir el palacio de Liria, y nuestro favorito, el conde duque de Olivares. El valido de Felipe IV, o sea, que partía la pana y cortaba el bacalao. El mandamás, más listo que el hambre, con muchas ganas de trabajar, con muchas ideas, pero gobernar aquella casa de locos que era España era complicadillo. Quiso convertir España en un estado moderno, centralizado y eficaz, en donde todos los territorios tuvieran las mismas leyes, los mismos derechos y las mismas obligaciones. España estaba entonces luchando en demasiados frentes, contra los ingleses, contra los holandeses, contra los franceses. Atención, la Francia del cardenal Richelieu, el malo de los mosqueteros. Con todas estas trifulcas, España perdió para siempre Flandes. Un marrón que los quitamos de encima. Durante la guerra con Francia, Olivares quiso involucrar a Cataluña y no se le ocurrió otra cosa que meterles un ejército, eso sí, a coste de los catalanes. Un buen día, los payeses se hartaron, dijeron basta ya, San se acabó, y se cargaron al virrey, entonando una canción que con el tiempo acabaría convirtiéndose en el himno de Cataluña. Esa canción es El Segadors, un canto a la lucha al grito de a las armas catalanes que el rey nos declara la guerra, que al pobrecico conde de Olivares no le salía una derechas. El conde duque mandó unas tropas para sofocar la rebelión y los catalanes se arrojaron en brazos del rey de Francia diciéndoles «Coldinan, échanos una mano». En ese momento se pusieron bajo soberanía francesa y le declararon la guerra a Olivares. Durante los 12 años de guerra, Cataluña perteneció a Francia. Eso no lo sabíais, ¿eh? Al final todo acabó bien, se sofocó la rebelión, el conde duque devolvió los fueros a los catalanes y estos aprendieron a las bravas que el rey francés era bastante peor que el rey español. Para rematar el jaleo, aprovechando los follones en Cataluña, Portugal se independizó del todo y para siempre, sentando en el trono a la dinastía nueva de los de Braganza. Como al pobrecico conde duque de Olivares todo le salía al revés y ya tenía enemigos por todas partes, pues el rey Felipe IV lo defenestró. El siguiente Felipe, el V, levantó este cuartel para albergar a su guardia personal, la Guardia de Corps, los guardaespaldas del rey, o sea, tal que así. Bueno, era más o menos así, pero con uniformes molones de verdad. Era la Guardia de Corps, un cuerpo de élite, muy buenos de verdad, muy buenos. Efectivamente, en este cuartel había 400 hombres y 600 caballos, que no había caballos para tantos soldados, ¿eh? De la Guardia de Corps salieron dos tipos muy importantes y que hicieron mucho más divertido nuestro siglo XIX. Godoy, el amante de la reina María Luisa de Parma, la mujer de Carlos IV, y Fernando Muñoz, el esposo secreto de la reina María Cristina, la madre de Isabel II. Soy Clara Campoamor. La historia es un punto. Estamos en la Plaza de las Descalzas Reales, ¿no? Porque aquí detrás tenemos el monasterio de las Descalzas Reales. Era un palacio de los reyes de Castilla que Juana de Austria en un momento determinado decidió que se convirtiera en el monasterio de las Descalzas Reales, donde estaba la congregación de las Clarisas. Juana de Austria no solamente fue la hermana del rey Felipe II, sino que además fue una mujer muy importante que tuvo muchísimo poder. Su hermano se fue a casar con María Tudor, la hija de Enrique VIII, a Inglaterra y estuvo, creo que 4 años. Pues ella estuvo aquí de reina regente, aquí detrás. Ah, que ella fue la regente. Sí. Y en realidad fue aquí donde estuvo dirigiendo no solamente el país, sino todo el imperio, que era muy grande en aquellos momentos, ya lo sabéis. Durante ese tiempo, ese periodo en el que doña Juana de Austria estuvo de reina regente, la cosa fue fenomenal. Y es que, en el fondo, yo creo que las mujeres deberíamos mandar siempre, pero no se ha dado mucho. La historia no nos ha dado muchas oportunidades para mandar. Porque si nos dejaran, bueno, lo que pasa es que las cosas irían mucho mejor. Vosotros callaos, ¿eh? Cuando Felipe II volvió de Inglaterra, pues nada, que acabó la vida política de doña Juana de Austria. Tuvo que dejarlo.
¿A ti te parece justo eso? Pues no, entonces ¿Y hubo a que ti? quitarla A de ver, en medio. Hombre, con lo bien que lo había hecho... No me parece pues- justo, pues- pero entiendo que el rey era el rey y ella era la regente, entonces cuando Sí, vuelve hombre, el rey, pero pues le devuelve después de los trastos, ¿no? méritos alcanzados y de lo bien que lo hizo, Eso sí. la cuestión es que al final acabó sus días allí en el monasterio del Escorial, la pobre tan lejos del centro de Madrid, que era su vida, era su vida desde que nació, ¿no? Vengas de donde vengas, puedes entrar a ver este convento. Y aquí pasaron muchas cosas, ¿eh? Ya os lo hemos dicho. Pues lo mejor de todo es que doña Juana de Austria está enterrada aquí. Cuando murió, ella pidió que la enterraran aquí, donde había nacido. ¿A qué es bonita la historia? Es que es un sitio que me gusta mucho, porque además tiene una huerta. En pleno centro de Madrid, un Al lado huerto. de la Gran Vía, ¿eh? Ahí Sí, sí, sí. Y de la Puerta del Sol, que está allá al lado, y de Ópera, pues un huerto ecológico. Sí, señor. No dejéis de venir, porque Madrid tiene muchos tesoros, y este es uno de ellos. La historia es un punto. El punto sobre la historia. Os he traído un lugar muy secreto que hoy se llama el Teatro Principito y que allá por los años 20, principios del siglo XX, el rey Alfonso XIII regaló, dicen los mentideros de la ciudad, a su amante Carmen Moragas. Carmen Moragas tiene que ver con este teatro. Claro, tiene que ver con este teatro porque vosotros sabéis que ella fue una gran actriz de principios del siglo XX que en cuanto el rey Alfonso XIII la conoció, la vio, me imagino que actuando, se enamoró perdidamente de ella. ¿Y qué hace un hombre con posibles cuando se enamora de una actriz? Pues ahora le hace una película en Hollywood y antes pues le regalaba un teatro al lado de la Gran Vía, pues eso hizo. En la parte de arriba todavía se conserva el apartamento que el rey le puso a Carmen Moragas. O sea, que le puso un pisito. En el teatro. Ella era listísima, hablaba idiomas, había viajado por el mundo, era una mujer comilfo de una muy buena familia, aunque fuera artista, ¿sabes cómo te quiero decir? Y entonces sí, la verdad es que se cuenta incluso que ella influyó en la destitución de Primo de Rivera, o sea que quizás indirectamente Carmen Moragas pues es un personaje histórico que cambió la historia de España, ¿no? Hay libros, unos cuantos libros escritos acerca de esta relación extramatrimonial que le costó, pues imagínate, toda la pena y la tristeza a la reina Victoria Eugenia, que se tuvo que comer este amor público que además dio fruto a dos hijos, a María Teresa y a don Leandro, que don Leandro ha sido un personaje muy televisivo y conocido por todos los españoles, o sea que sí, este amor fructificó en una familia. Lo llevaba tan mal la sociedad que la intentaron aplacar casándola con un torero mexicano y la boda le duró menos de lo que duran hoy en día, le duró un mes. En cuanto el torero se enteró de que el amante que tenía era el rey, dijo, pues aquí te quedas. Y al final terminó sus días enamorada, que no se casó, pero sí que vivió con un intelectual español, poeta, republicano, y ella se hizo republicana. Dicen que cuando murió la Moragas, que el rey ya estaba en el exilio, en cuanto se enteró de que había fallecido, cruzó la frontera, vino en secreto hasta Madrid a despedirse de ella, a darle el último adiós a su gran amor y se volvió, nadie se enteró, pero bueno, eso es lo que escribió el propio Leandro, ¿no? El propio hijo de Alfonso XIII, en uno de los libros que tiene publicados, es lo que cuenta.
Esta es la iglesia de San Antonio de los Alemanes, una iglesia que, para despistar, se inauguró para celebrar el culto de los católicos portugueses. Pues no hay quien se aclare, en tiempos de Felipe IV efectivamente pasó a manos de los alemanes y ahí ya con su nombre como Dios manda. Estamos en el siglo de oro. Madrid en el siglo de oro era de cualquier cosa menos de oro. En las calles solo había barro, miseria y enfermedad. Esta iglesia fue la sede de la Hermandad del Refugio, una institución que trataba de ayudar a los más pobres. Una de las cosas que hacían era la ronda nocturna. 3 miembros de esta hermandad recorrían las calles de Madrid socorriendo a los más necesitados con lo que se llamó popularmente la ronda del pan y del huevo. El huevo lo repartían a lo grande. Usaban una tablita con un agujero en medio. Si el huevo pasaba, lo desestimaban porque era demasiado pequeño. Al hacer esta prueba del huevo recitaban lo siguiente: si pasa, no pasa. Y si no pasa, pasa. Es decir, un huevo demasiado pequeño no se le podía dar a los pobres. En la cripta están enterradas 2 infantas de Castilla. Una de ellas es Berenguela, la hija de Alfonso X el Sabio, del siglo XIII. Alfonso X el Sabio, un pedazo de rey de hace 700 años. No os podéis imaginar lo importante que fue este rey en la Reconquista. Era un sabio y un guerrero, es decir, una mezcla de Punset y Rambo. La historia es un punto. El punto sobre la historia. Estamos en el convento de San Plácido, un convento que está reconstruido. Ahora es un poquito más feo, pues es feito, es un poquito, pero antes era espléndido. Y parece ser que Felipe IV se encaprichó de una monja llamada Margarita, el rey pasmao, que voy a llamar el rey toquetón, porque era un hombre que pues, le gustaban mucho las mujeres, ¿no? Bueno, se encaprichó, el encaprichado podía ser también. El encaprichado. Y se prendó de la monja, Margarita. Margarita. Además, un nombre un poco... La verdad es que me chocó. Una monja que se llama Margarita. No es nombre de novicia, ¿eh? Que no es nombre de novicia. No. Eso, Cruz, Ana, por ejemplo, pero Margarita, Margarita. eso sí, debe ser muy guapa. Parece ser que era muy bella para la belleza de entonces. Esta mujer estaba agobiada, Margarita. ¿Tenemos cuerpo para hacer una recreación? Sí, claro. Una dramatización. Una dramatización. Pero ¿cómo hacemos? Seamos como el retablo, un retablillo aquí en la calle de San Roque. Y el rey. Yo soy el rey. Sí. ¿El rey? ¿Qué pasa? Soy el rey. Uy, por favor, miren, adelante. Madre superiora, madre superiora. Esta novicia me encanta. Entonces, claro, digo, menudo marrón. Y entonces acudo a ti, ¿no? Digo, madre superiora, fíjate, madre superiora, ¿eh? Ojo, tengo un marronazo. Fíjate, el rey que me tira los tejos. A ver, hija mía, ¿a ti el rey te hace tilín? Buah, es que el rey tiene un físico que... menudo trago, ¿no? Pues tú vas a hacer una cosica. Te va a tumbar cuán larga eres. Ponemos unos cirios capuchinos de estos encendidos, unas plañideras, cuando el rey venga se encuentra el pastel de que está muerta y aquí paz y después gloria. ¡Qué buena idea! ¡Que viene el rey! ¡Que viene el rey! Hola, madre superiora. ¿Qué hay, madre superiora, de ese asunto que tenemos? Pero no ve usted esta prenda de criatura toda muerta. Pero si está fallecida. Ya huele. Ya huele y todo. Usted regálenos una campana y ya así eso no... Ay. Pídele un cuadro de Velázquez. ¿No tendrá usted para hacer un apaño, un sí en Noé? Sí, pues con toda mi magnanimidad de rey os voy a regalar un cuadro del Cristo de Velázquez. Ahora váyase usted, que ya me quedo yo con la muerta celebrando. Vale, pues adiós, ¿eh? Adiós. Ha salido redondo, vamos, redondo. Hemos contado lo de las campanas, ¿no? Con un pesar en el corazón y con una amargura muy grande, dice, voy a regalar una campana, que vaya regalo también. Digo, estírate, un poquito. Una campana, terrenito, un terrenito, reforma la capilla, yo qué sé, no, bueno, una campana. Pero que toca, cada cuarto toca a difuntos. Mira qué regalos, ¿no? Bueno, pues nada, les hace ese. Pero bueno, menos en nada, ¿no? A pesar de esta austeridad, aparte de este aspecto austero, pues merece la pena. Pero eso es otra historia. El punto sobre la historia.
Lorenzo me ha traído a la calle del Pez para buscar una casa de malicia. Pero Lorenzo, tío, ¿tú estás seguro de que a mí me va a gustar la casa de malicia? A ver, las casas de malicia eran ilegales, pero no iban por el rollo que tú te crees. Nada de eso. Las casas de malicia tenían que ver con la extraña decisión de Felipe II de traer la corte a Madrid. Este es uno de los grandes misterios de la historia patria. ¿Por qué Felipe II se trajo la corte a este villorrio manchego mal comunicado, pudiendo haber elegido entre Barcelona, Lisboa, Toledo o Sevilla? Madrid era un poblacho de solo 15.000 habitantes y de repente se tiene que llenar de funcionarios de la corte venidos de toda España, imaginaos. Ahí es donde surge la ley llamada Regalía de Aposentos. ¿En qué consistía? Cada madrileño que tuviera una casa de al menos 2 pisos tenía que dedicar el piso de arriba a alojar gratuitamente al funcionario y su familia. Insisto, gratuitamente. ¿Qué hicieron los madrileños? Pues escaquearse como podían. Entonces los que tenían 2 alturas camuflaron la fachada principal para que pareciera que solo tenía una, como hicieron en esta casa, ¿no? Correcto, la intención era engañar al funcionario de turno, haciendo trampas. De ahí lo de las casas de malicia. Charlie, por favor, mi gorrita. Hombre, bujía, ya estaba usted tardando en aparecer. Pero si es que alguien tiene que poner orden aquí, que no tenéis ni idea. ¿Qué estoy hablando? ¿De las casas de malicia? Estamos, sí, hablando de las casas de malicia. No me diga que usted también sabe de esto. Algo me se ha pegado porque mi chaval mayor me ha contado cositas, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces los que tenían un posible se querían librar de la cosica esta de meter a los funcionarios, daban unos dinericos al funcionario de turno y se libraban. Que yo lo entiendo, ¿eh? Porque, a ver, cuando viene a mi casa mi cuñado, el Julián, pues no hay que le aguante. Bueno, pues nada, que ya nosotros nos vamos yendo, ¿eh? Que vais con la bici, que vais unos... Mi padre me daba a mí 5 reales, iba con mi novia al cine y me sobraba pa' pipa, que la juventud de hoy no valoráis nada. La historia Es un punto. el punto Sobre la historia. Este caserón pertenecía a la familia de Quevedo. Quevedo es que no tenía un domicilio fijo, entraba, salía de la corte, tenía muchos enemigos, dormía a veces de manera clandestina para que no le localizaran, porque aunque manejaba muy bien la espada y dicen que durante el día se podía enfrentar a más de 4 espadachines, por la noche le podrían tender una emboscada. Entonces sabemos que esto pertenece a la casa de Quevedo y sin duda Quevedo también transitó este barrio. Don Francisco de Quevedo era patizambo, cegatón, tenía el labio un poco leporino y como buen cristiano no se solía lavar apenas porque era cosa de moros. Entonces don Francisco de Quevedo tenía que pagar por el amor. Visitaba a las hermanitas de pecar o las hermanas de Venus, que eran las que daban amor a cambio de dinero. Y uno de los barrios donde había ese perfil de la profesión más vieja del mundo era este. También le acompañó en esas andanzas Felipe IV, que era otro de los visitantes habituales de esta zona. Venía por temas religiosos, pero también profanos. Estamos justo ahora en el último de los patios que aparece recreado en el plano de Teixeira, que es de mediados del siglo XVII, que lo encargó hacer Felipe IV. Y aparece justo este caserón con varios patios. Aunque la estructura se ha reformado, es prácticamente el mismo edificio y los mismos lugares que existían en la época, precisamente en la que vivió Quevedo. Y es verdad, es que estamos en un patio que ya venía en este mapa del siglo XVII. Mira, os he traído un recuerdo de la presencia de Quevedo aquí. Él usaba unos anteojos que pasaron a ser Quevedos, sin patillas, pero prácticamente no se acerca a su figura. Me pongo como más intelectual con esto. Ya tienes otro toque distinto, porque piensa que en esa época tenían vista cansada. Cuando cumplían años tenían la luz del candil. Lope de Vega dice de Cervantes que usaba unos anteojos que parecían 2 huevos fritos. Y prácticamente todos llevaban gafas. Lo único es que en los retratos casi ninguno aparece con anteojos, como cuando nos hacemos la foto que nos guardamos la gafa. Menos Quevedo, que presumía precisamente de ello. La historia es un punto.
En una de las casas de la plaza de San Ildefonso se creó en tiempos de Carlos III la primera lotería nacional. Que se la trajo desde Nápoles y en esa misma plaza estuvo uno de los primeros mercados cubiertos de Madrid. Esta plaza antiguamente se llamaba Plaza del Grial porque había una fuente. ¿Y qué tendrá que ver una cosa con la otra? Que parecemos majaderos. La lotería que se trajo Carlos III era la primitiva, no la lotería de Navidad. No le falta razón, es que está en todas, no se le escapa una, menudo monstruo está hecho. La historia es un punto. El origen de todo lo que significa Malasaña es este bar, el pentagrama. No solo porque aquí venían toda la gente y todos los músicos y todos los artistas que crearon todo aquel movimiento contracultural, es que sobre todo los músicos que tocaban en el Sol, que era de las pocas salas que había abiertas, al terminar venían para acá y empezaron a generar que empezara a venir gente para aquí. Pero sobre todo el Penta fue el primer bar que unió dos conceptos que antes no había, que era discoteca y bar. Tú antes ibas a un sitio y te quedabas en un sitio. Salías a un bar triste, te veías el partido de losers, ¿vale? Y te ponías de magno y de soberano. O te ibas a una discoteca o a una boate y no te movías después de cenar. Sin embargo, el Penta fue pionero en crear el discobar. El discobar, ¿qué significa? Que podías venir aquí, no bailabas, bailoteabas y además podías tomar copas. Eso significó que podías cambiar de bar, que eso era algo que antes no ocurría. Podías ser contracultural y meterte contra el gobierno, cosa que era la primera vez en España que ocurría y ocurrió en Madrid. Porque claro, o sea, tú imagínate en el 47 ponerte a protestar, en el 52, pero es que tú imagínate en los años 20, tú imagínate en el siglo XIX, ¿sabes? Todo lo que era contracultural estaba en una taberna, estaba oculto. Era una conspiración. Exacto, y sin embargo aquí puedes coger y ser descarado. Lo descarado y el movimiento, la agilidad que te dio, para mí el concepto de disco bar, es lo que genera que las ideas fluyan muy rápidamente, como no había pasado en este país, y entonces surjan muchos movimientos culturales. Por eso yo creo que este es el bar de origen de lo que es el barrio de Malasaña y de lo que se ha convertido y lo que significó en la movida. La movida es un punto. Estamos llegando a la plaza del 2 de Mayo, una plaza que, como sabéis, está llena de historia. Oye, ¿y qué te parece que sea el pueblo de Madrid el que nos hable de la historia del 2 de mayo? Claro, el 2 de mayo, cuando echamos a los franceses en 1808. El 2 de mayo fue el levantamiento de Madrid contra los franceses. Fue la resistencia del paso de los franceses por aquí hacia Portugal. Para controlar la península ibérica. Queda todavía la puerta esta de aquí. Son los restos del cuartel de Monteleón. Pues ahí estaba el cuartel de Monteleón y salió la de Dios. Cuando la invasión francesa, hubo una resistencia denodada. Al escuchar disparos, acudieron gente de estas calles, que todas ellas son muy antiguas. El pueblo de Madrid empezó a rebelarse contra los franceses. Y en el lugar que ocupa la plaza, pues estaba aquí edificado este cuartel. Los capitanes David y Velarde se batieron el cuero. Murieron defendiendo la ciudad. Fueron bravos hasta la muerte. David y Velarde. Terminaron la cosa un poco chunga para los resistentes. Conozco un poco de Manuela Malasaña. Manuela Malasaña, que tiene una calle ahí arriba. Manuela Malasaña era una chica muy joven. Una heroína que da nombre al barrio Malasaña. Fue la hija de un francés. Y tiene apellido francés, ¿lo sabía? Está bastante envuelta en la leyenda. Manuela Malasaña era una aprendiz de costurera. Una costurera, un ayudante de costurera. Trabajaba ahí. Trabajaba con tela, tenía unas tijeras. Formaba parte de los utensilios que ella necesitaba para trabajar. Unos soldados encontraron a Manuela Malasaña. Fue capturada y represaliada y la condenaron a muerte. Para llevar una tijera. Pareció como una arma. La mataron. La leyenda cuenta que ella se defendió de los franceses pues a tijeretazo limpio. Yo creo que eso fue lo que prendió la mecha para que la ciudad, para que la gente empezara a rebelarse contra una invasión que no estaban dispuestos a soportar.
Claro que estamos orgullosos de ello. Que es una ciudad donde el que llega es de Madrid. Pero esto, amigos, no da para más. Ya veis que la historia está ahí, solo hay que poner un poquito de atención para escucharla. Os esperamos aquí, en la ruta que viene, en el punto sobre la historia, aquí, en Telemadrid. Bueno, entonces estos son David y Velarde. Pero Sí, ¿tú pero sabes ¿quién quién es es David? quién? La historia es un punto.